Miren, yo creo que nuestro país está en crisis. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis moral, estamos en una crisis migratoria, estamos envueltos en crisis a través del mundo entero. Ucrania, con la China, los rusos, aún nuestros propios aliados están un poquito incómodos. Yo creo que nuestro país está en crisis. Ahora, yo sé que esta frase se repite mucho, ¿verdad que sí? Se habla mucho de esto. Y quizás se habla tanto hasta el punto de que no queremos escuchar ya más mensajes así. Y quizás algunos han suspirado profundamente ya cuando escucharon esas palabras, porque otra vez el pastor con sus mensajes alarmistas. Por favor, pastor, predíquenos del amor de Cristo, de cosas buenas, de historias en la Biblia que animan. Quizás piensan como mis nietos a veces, que cuando vamos en el van para la escuela por la mañana y yo veo que hay una oportunidad de compartir algo serio y importante con ellos y empiezo, ellos me dicen, ¿again, Abu? Es verdad que se habla mucho de esto, pero tengan paciencia, hay un propósito en yo compartir esto con ustedes. Así que, ¿podemos seguir? No. Porque miren, la economía sigue tambaleándose de lado a lado. La inflación sigue a niveles que asustan. Hace casi imposible el diario vivir. Si usted va al supermercado, como fui yo ayer con mi hijo al supermercado a hacer la compra, usted se queda asombrado de que la cantidad de dinero que usted usaba antes y gastaba antes, ahora no le compran ni la mitad de lo que usted compraba en un otro momento. Y yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, gastamos una cantidad de dinero y le dije, y ni siquiera compramos carne, que se supone que es lo más caro. Así que vamos a tener una semana vegetariana o con la carne que estaba ahí. Y obviamente ninguno de nuestros salarios está subiendo a la misma tasa que la inflación. Y estas condiciones hacen que el Banco Federal de Reserva de este país suba los intereses, lo cual causa que todo sea más caro. Que si usted quiere comprar una casa ahora, el préstamo que va a buscar le va a salir mucho más caro de lo que era antes. Parece como que la medicina que nos han dado para la solución es peor que la misma enfermedad. Y escuchamos una y otra vez las noticias que nos advierten y nos dicen que por ahí viene una recesión, que es peor que la inflación. Yo no sé lo que es una recesión, pero suena malísimo, ¿verdad que sí? También seguimos escuchando noticias de crímenes con armas de fuego. Cuando yo venía hoy para acá, estaba viendo en el Dunkin' Donuts, donde entré a comprar un cafecito, una noticia. Otra balacera en Alabama, 20 personas heridas, no sé si habían muertos. Y yo no digo esto ahora para entrar en una discusión del control de armas, ¿verdad? Ni nada de eso. Porque nosotros sabemos que la segunda enmienda a nuestra Constitución nos da permiso a los ciudadanos a portar armas. El punto no es ese. Yo no voy a discutir si se puede o no se puede o cuáles armas tú puedes portar o no. El punto es que hay muerte masiva, que familias están sepultando a sus seres queridos esta semana después de lo que sucedió en Kentucky. Con una arma que fue legalmente obtenida. Pero es un arma como quiera, ¿verdad? Y las armas tienen un solo propósito: quitar la vida. Y Dios es el único dador de la vida. Ningún humano tiene derecho a quitarla y podemos argumentar si hay razones o condiciones o excepciones.
para yo portar un arma y tomar la vida de otro, quizás defensa propia o algo así. Pero eso no es el argumento de hoy. El argumento y el punto de hoy es que hay personas enterrando a sus seres queridos. Y siguen estos comentarios, argumentos, discusiones, pleitos sobre la ideología de género. Aquella que aboga que hay derechos para la persona nombrarse, determinarse a sí misma como quiere. Abogan por derechos que yo creo que han sido inventados por mentes controladas por el diablo. Y siguen los ataques a las personas que se atreven a decir algo. Nos tildan de que somos transfóbicos. Cuidado de que alguien diga que usted es transfóbico hoy día. Te cancelan. Miren, nos han metido esta ideología por los ojos a la fuerza, queramos o no. Y en mi opinión personal, pero yo creo que tengo el respaldo de la Biblia, es una ideología que brota directamente del infierno. Y usted me preguntaría, ¿pero por qué, pastor? ¿No es un asunto de derechos humanos? Y yo le diría, no, no es eso. Es porque atesta en contra de Dios mismo, en contra de su creación, en contra de su misma palabra. Y algún día nuestra nación va a tener que responder por lo que ha hecho y quizás ya lo está haciendo. Y si usted cree que no estamos en crisis, por ahí viene ya la campaña presidencial. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener un supply de aspirinas ahí atrás. Porque empieza con todo su bulla, todo su escándalo, sus acusaciones, sus promesas falsas, sus mentiras. Y quizás con los mismos candidatos tóxicos como son toditos, ¿verdad que sí? Pero usted va a ir a votar. Porque aquí creemos en el voto. Vote por el que Dios lo ilumine. Y miren, como dijimos al principio cuando leímos ese salmo, a veces da deseo como de irse, de escaparse para un monte, ¿verdad que sí? Solo, dejar atrás todo esto. Pero obviamente necesitaríamos llevar nuestros teléfonos, ¿verdad? Con internet, porque, y las otras comodidades, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Algo de identificación, porque no podemos irnos para un monte y quedarnos sin las comodidades con las cuales ya no podemos vivir. ¿Alguien puede vivir aquí sin Wi-Fi? ¿Sin internet? Es más importante que el mismo aire que respiramos. Y entonces yo te pregunto, ¿qué hacemos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Es la iglesia una comunidad que se rinde? ¿Somos los creyentes llamados a darnos por vencidos, a levantar las manos, a rendirnos frente al mundo? Y si tú quizás no eres creyente o no eres miembro de la iglesia o esta iglesia, ¿qué haces frente a la crisis que están viviendo tus hijos en la escuela ahora mismo? ¿Te das por vencido? ¿Dejas a tus hijos o a tus nietos que resuelvan como ellos mejor puedan? Pero miren, yo creo que hay esperanza. Diga, ¿hay esperanza conmigo? Pero hay una sola esperanza. Y la iglesia tiene el mensaje de la buena noticia de salvación en Jesucristo, que es la esperanza para el mundo en crisis en el cual estamos viviendo. La iglesia, tú y yo, tenemos el mensaje de la buena noticia de salvación. ¿Tú dices amén conmigo? Mire, le das gracias a Dios conmigo esta mañana por el increíble privilegio y la gran responsabilidad también que nos da, que Dios nos ha dado a nosotros que decimos que tenemos el mensaje de esperanza
que este mundo tan desesperadamente necesita. Y por eso nosotros hemos dicho que queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Léalo conmigo. Queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición en nuestra comunidad. Y quizás tú me escuchas y por dentro tú dices, ay, pastor, yo estoy cansada. Yo estoy cansado. Trabajo un día entero y llego a mi casa a cocinar, a limpiar, a preparar el almuerzo de mañana, a tratar de ayudar a mis hijos con sus tareas, con la nueva matemática esta que ni ellos la entienden ni nosotros tampoco. Yo no puedo ayudar a mis nietos con la nueva matemática. ¿Usted puede? O quizás a llevarlos a la clase de piano, de karate, de soccer, de ¿qué más? De béisbol, de básquetbol, de todas las cosas, de natación, todas las cosas en las cuales metemos a nuestros hijos. Cuando yo era chiquito, a mí no me metían en nada de eso. Yo jugaba en la calle. Y yo sé que yo soy de la era de los picapiedras. Yo entiendo que hoy es diferente. Yo sé, trabajas, cuidas a tu familia, de vez en cuando tratas de tomarte unas vacaciones y cuando regresas tienes más trabajo y más esfuerzo de cuando te fuiste. Y entonces tú dices, mira, ahí viene el pastor otra vez a decirme que yo tengo que ser como un río de bendición para otros. Olvídense de eso. Yo necesito un río que me bendiga a mí. Yo te escucho. Yo te entiendo. Porque de vez en cuando, y quizás más a menudo de lo que yo quisiera admitir, yo también a veces digo, yo quisiera no ser un río. Yo quisiera que alguien me bendijera a mí. Quisiera sentarme en mi casa en mi recliner, que por fin me compraron. Yo tengo que predicar de eso. Yo se lo dije a mi esposa, pero estoy guardando el momento, ¿verdad? Porque no predicar de recliner, porque eso no está en la Biblia. Usar eso como una ilustración, porque al fin a todo aquel que espera con fe le llega. Y yo quisiera a veces sentarme ahí, echar la parte así de los pies para allá, echar la parte de atrás para atrás. Y decir, yo me olvido de todo esto. Pero miren, hay dos cosas que no van a cambiar, no importa cuán cansados estemos o cuánto no querramos enfrentar esto. Primero, el mundo en el cual vivimos está en crisis. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Y segundo, la iglesia, tú y yo, tenemos el mensaje que trae la solución a esa crisis. El mensaje de la buena noticia de salvación. Hoy, ahora, este año, porque es ahora que estamos aquí. Diga ahora conmigo. No importa cómo tú hayas llegado. Entonces yo quiero sugerirte que si es la iglesia que tiene la respuesta, porque es quien tiene el mensaje de esperanza, entonces nosotros debemos responder como la iglesia responde, ¿sí o no? Porque la iglesia, yo creo, tiene un llamado en tiempos de crisis. Tú y yo tenemos un llamado en estos tiempos de crisis que vivimos. Y para responder a ese llamado, hay algunos requisitos y yo quiero verlos con ustedes en un pasaje que está en el libro de Isaías. Así que si usted tiene su Biblia o su aparato, busque en el libro de Isaías, capítulo 6, y vamos a leer los versos del 1 al 8. El libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y como es mi costumbre decir, porque lo creo, esta es la palabra de Dios. Isaías 6, versículo 1 al 8 dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono
y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces yo dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Levanta tus manos conmigo. Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Miren, este pasaje comienza con una expresión: el año que murió el rey Usías. Y quizás esta frase no tiene mucho significado para ti a primera vista, pero entiendan algo conmigo. En la historia del pueblo de Israel, el año que muere el rey Usías es un año de una encrucijada. Es un año del principio del fin. Y no tenemos tiempo literalmente para ir por toda la historia, pero ustedes saben quizás que el pueblo de Israel, la nación de Israel, se había dividido en 2 reinos. Israel en el norte y en el sur, Judá. Al reino de Israel a veces se le llamaba Efraín, al reino del sur a veces se le llamaba Jerusalén por su capital. Y para el tiempo que Isaías está trabajando como profeta, la nación del norte ya está a punto de desaparecer. Le quedan literalmente 18 años de existencia. Pero esos últimos 18 años fueron invadidos, fueron atacados, fueron destruidos. Al final se desvanecieron como se va la neblina en un día de calor. Y el pueblo del sur, a Judá, no le iba mucho mejor. Si usted lee la historia del libro de los reyes, usted va a ver una y otra vez la frase: y el rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Uno tras otro hacían lo malo delante de los ojos. ¿Se parece quizás a nuestros presidentes, sí o no? Miren, eran tiempos de matanza, de guerra civil constante. Eran tiempos, escúchame, donde la idolatría, la adoración a otros dioses permeaba toda la sociedad. Uno de esos reyes cerró el templo para que no adorasen a Jehová y puso altares por toda la ciudad de Jerusalén para que la gente adorara a esos dioses. ¿Me escuchó? Cerró el templo. ¿Estaba Israel, estaba esta nación en crisis? Y aún en el mismo templo, para el tiempo que Isaías está profetizando, aún en el mismo templo, en los atrios afuera, en el patio, han puesto estatuas, ídolos a otros dioses. Para que tú entraras en el templo y si querías adorar a Jehová, así lo podías hacer, pero si querías adorar a Baal, así lo podías hacer. Si querías adorar a Acera,
a cualquier otro Dios que tú quisieras, el templo era para todo el mundo, para todas las religiones. Había una crisis espiritual, moral, ética, económica y una crisis civil. Todo estaba roto. ¿Usted está de acuerdo conmigo, sí o no? Esta historia que leímos en este momento donde sucede esto que le sucede a Isaías es un tiempo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Israel estaba en crisis. Si usted no me cree, anoche yo estaba en un concierto de la Filarmónica. A mí me gusta la música clásica, lo mejor que hay. Y estaba leyendo un artículo, porque hace tiempo que no veo al que es el crítico del periódico del Providence Journal, que a mí me gustaba leer sus comentarios. Y hace tiempo que no lo veo. Entonces, ¿qué hace uno cuando uno quiere saber información en el día de hoy? You Google it. Ya eso es un verbo, googletear, ¿verdad que sí? Yo googleteé a Channing Gray y ahí lo encontré. Él se retiró. Pero el artículo que estaba más predominante es el artículo donde él dice que él encontró la fe del budismo. Él es budista. Y que celebra su fe en la primera iglesia unitaria de la ciudad. Una iglesia, entre comillas, cristiana. Son unitarios porque no creen en el Dios trino, creen en un solo Dios. Pero ahí no creen en nada. Y él estaba muy contento porque él en esa iglesia cristiana podía ser budista abiertamente. Y yo me preguntaba, ¿y aquí? ¿Aquí podemos ser de otra religión dentro de esta congregación? ¿Podemos practicar otra fe aquí? Pues no. Usted entra con la que usted tenga, está bien. Pero aquí somos cristianos. Creemos en Jesús como el Mesías. Creemos que Jesús es la única solución, la única respuesta. Creemos en un Dios trino, un Dios en tres personas. Creemos que la palabra de Dios es la última y la única autoridad. Y es en medio de una crisis así parecida que Dios llama a Isaías, en el año en que murió el rey Usías. Y permíteme decirte en el día de hoy que como nación, como comunidad, como iglesia y como individuos estamos, yo creo, simbólicamente igual que en el año en que murió el rey Usías. ¿Por qué? Porque este es el tiempo que Dios nos ha puesto a nosotros aquí. Díganme conmigo. Será un gancho para que ahorita digan amén otra vez si se atreven. Que así sea. Bueno, ¿usted cree que Dios lo tiene aquí puesto en el día de hoy? Pero nos tiene puesto aquí con un propósito, ¿verdad que sí? Nos tiene puesto aquí con un propósito bien importante y es porque estamos en tiempo de crisis y la iglesia siempre recibe su llamado para funcionar, para trabajar, para ser sal y luz en medio de la crisis que le rodea. Y yo digo, ¿será que el llamado que Dios le hizo a Isaías puede ser el mismo que nos hace a nosotros hoy día? Piensen conmigo un momentito, estaba la nación de Israel en sus dos partes, en una seria crisis. Yo creo que sí. Estamos nosotros en nuestro país en una seria crisis. Yo creo que sí. Nos llama Dios como iglesia a ser los mensajeros que portan el glorioso mensaje de la buena noticia. Definitivamente que sí. Entonces, ¿será el llamado que Dios le hizo a Isaías el mismo que nos hace a nosotros hoy día? Yo creo que sí. Y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Entonces, en este pasaje que leímos, ¿qué es lo que vemos? Porque si usted recuerda los detalles, Isaías tiene una visión y entra en el templo
y ve un trono y ve a quién sentado sobre ese trono. Al mismo Jehová de los ejércitos. Y ve unas criaturas que la Biblia llama serafines. La palabra serafín en hebreo literalmente quiere decir los que están encendidos en fuego. Así que Isaías estaba viendo algo ahí un poquito espantoso, ¿sí o no? Y estos serafines gritan el uno al otro. ¿Qué gritan? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y solamente en paréntesis aquí, esa frase, si usted la busca en el original, no hay verbos en esa frase. Es santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, la tierra llena de su gloria. No es o será o está. Es una declaración sin verbos. ¿Ustedes me entienden lo que quiere decir que yo le diga a ustedes esa expresión y no use verbos? Jehová de los ejércitos, la tierra llena de su gloria. Como que tiene un poquito más de... O la gente va a creer que no sé hablar bien el idioma, o van a decir es que no es o era, o será, o fue. Es otra cosa. Dios no tiene tiempo. Lo asisten estos serafines. Estos serafines gritan, ya lo leímos. El mismo templo es sacudido, dice Isaías. Y la visión esta causa una reacción en Isaías que yo creo que es natural. Yo creo que nosotros la entendemos porque frente a ese llamado que Dios le hace a Isaías, Isaías se siente definido. Isaías se siente señalado. ¿Y qué dice él? ¡Ay de mí! Todo se ha acabado, son sus palabras. Yo creo que Isaías comprende la grandeza de Dios y la pequeñez suya. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos, porque hace unos momentos atrás dijimos que sí, que la iglesia tiene, un llamado. ¿Lo tiene sí o no? ¿Todavía quieren decir amén? Pero lo primero que ese llamado va a hacer en tu vida es que te va a obligar a mirar y darte cuenta que estás frente a Dios, que este llamado no brota de ningún plan humano, que no es el pastor predicando de un llamado, es Dios quien te llama y Dios es imponente, Dios es soberano, Dios está sentado sobre su trono. E Isaías se tira en el piso y dice, ¡ay de mí! Cuando tú entres por las puertas de la iglesia el domingo que viene, tú deberías decir, ¡ay de mí! Pero gracias, Señor, que Jesús hace posible que yo entre hoy aquí y no sea fulminado por mi pecado y por mi maldad. Cuando decimos que tenemos el mensaje de la buena noticia, estamos diciendo claramente que esto no es nuestro, que no es nuestro plan, que no es nuestro mensaje, sino que esto viene del mismo trono de Dios, con toda la autoridad que eso significa. ¿Por qué creen ustedes que Isaías vio a Dios sentado en un trono? Porque el trono es símbolo de que en la Biblia siempre de autoridad. Y por eso Jesús, cuando se despidió de sus discípulos, ¿qué fue lo que le dijo? Se me ha dado un poquito de autoridad para yo voy a ver de dónde yo busco ayuda para. ¿Fue eso lo que Jesús dijo? Se me ha dado toda autoridad en el cielo. Y por si acaso usted no lo creía todavía, y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos y ustedes saben el resto del mandamiento de Jesús al pueblo. Yo creo que Isaías, cuando escuchó a esos serafines gritando, ¡Santo, santo, santo!, se sintió, miren, de ese tamañito. Se dio cuenta de su frágil humanidad frente a la divinidad de Dios. Así que cuando recibimos este llamado, entendamos, hermanos, entendamos que este llamado pone en relieve quiénes somos y quién es Dios.
Y yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando hablemos aquí de que queremos un ministerio tal o cual, cuando yo me paro aquí al frente, digo, me gustaría que alguien me ayudara el jueves. No soy yo que estoy pidiendo ayuda. Es Dios. Que dice el jueves necesitamos personas que vengan a voltear mesas y a cerrarlas y a barrer y a limpiar. Que cuando hablamos de ser mensajeros en nuestra comunidad, no soy yo que me inventé eso. No es el pastor y los líderes o los ancianos o un comité ejecutivo o una denominación o sabe quién. No, es Dios quien nos está diciendo. Ustedes, iglesia, tienen el mensaje de la buena noticia. Ustedes, iglesia, tienen la respuesta a la crisis moral, ética, social, política, económica de la comunidad en la cual ustedes viven. Ustedes tienen la responsabilidad y es Dios quien nos la da. Miren, yo hubiese salido corriendo de ese templo. ¿Usted qué hubiese hecho? Yo creo que si yo veo esa visión y escucho estos serafines que están encendidos en fuego, pero Isaías no sale huyendo. ¿Y saben por qué? Porque está congelado. ¿Y saben por qué está congelado? No por miedo. Es que en la presencia de Dios no hay terror. Lo que hay es una realización de que estamos en la presencia de un ser que no se compara a nosotros. No hay miedo de terror. Su reacción muestra que lo que le está sucediendo a él está sucediendo en el ámbito espiritual. Entonces, es por eso que el llamado te muestra tu condición espiritual. Porque ¿qué es lo que dice Isaías? El idioma hebreo es lindo por su color. Y él dice, ¡Oili! Literalmente, es una expresión idiomática que quiere decir, ¡ay de mí! Por eso usted quizás oye a los judíos de vez en cuando, más algunos, parte de ellos, ¿verdad? Que dicen, ¡oy ve! ¿Usted ha oído esa expresión? Ah, pues entonces usted no ha vivido en Nueva York con los judíos, ¿verdad? ¡Oy ve! Vaya y vea el programa de Fiddler on the Roof, la película muy buena, de mis tiempos de allá, ¿verdad? ¡Oili! Dice él, ¡ay de mí! Nuestra versión dice, todo se ha acabado para mí. Pero otra vez Isaías no se está refiriendo al temor de morir porque ha visto a Dios. Isaías no se está refiriendo al temor de esos seres que están encendidos en fuego. Isaías se está refiriendo a su condición espiritual. ¡Ay de mí! Que soy un hombre que pecador. Miren lo que dice el versículo 5 otra vez. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, y wow, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso, la nueva versión internacional. Isaías se da cuenta no solamente de la grandeza de Dios y su pequeñez, se da cuenta que él está perdido, que él es un hombre pecador, que él es un hombre de labios impuros, que lo que brota de sí no es lo que Dios quiere y que vive en medio de un pueblo de labios impuros, blasfemos también. Todo esto es su condición espiritual frente a Dios, porque miren, cuando nos enfrentamos a Dios y Dios nos llama, nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Y es verdad que Isaías está asombrado, ¿verdad? Por lo que ha visto. Pero su reacción es porque se ha visto a sí mismo. Frente al llamado de Dios, tú te ves a ti mismo. Y frente a Dios nos damos cuenta, miren, no solo de su grandeza, sino de su santidad, de nuestra impureza, de nuestro pecado, de nuestra necesidad urgente de ser limpiados y purificados. Porque si no, Isaías dice,
ay de mí, que soy un hombre muerto. Miren, en los últimos 2 versos, sonría conmigo, porque esto es un poquito pesado, ¿verdad que sí? Pero yo les dije que hay esperanza. Díganme conmigo. Diga, hay esperanza. Porque miren, en los últimos 2 versos que nosotros leímos, vamos a ver una vez más la gloriosa misericordia de Dios. ¿Usted dice amén? Es el que me levanta, cantamos, el que me da paz. Porque piensa conmigo un momentito, ¿pudiese Dios haber usado a estos serafines como sus mensajeros? Si quien estuviese aquí predicando ahora mismo fuese un serafín, ¿se atreviera alguien a salir al baño, a dormirse, a no venir? ¿Se atreviera alguien a dudar del mensaje que está escuchando? Yo creo que no. Dios pudiese haber usado serafines, querubines, que son otro ser espiritual, angelical, que yo no sabemos cómo son. Ángeles. Gabriel, el gran mensajero Gabriel, ¿verdad? Cada vez que Dios tenía un mensaje importante que mandar a la tierra, ¿mandaba a quién? A Gabriel, él era su mensajero. Él era su director de marketing. Piénsalo conmigo. Cuando una compañía quiere promover su producto, ¿a quiénes buscan? What's in your wallet? Dice Samuel L. Jackson, ¿verdad? Vendiéndonos una tarjeta de crédito como si necesitáramos más tarjeta de crédito. Cuidado con la tarjeta de crédito. El crédito es bueno de vez en cuando, ¿verdad? Y Taylor Swift quiere que tú tomes Diet Coke, porque ella es flaquita. Y Michael Phelps, para los que son de mi tiempo, que comas con Flake. Con Flake es una comida, ¿ustedes sabían eso, verdad que sí? Muy buena. Y Sofía quiere que tomes Diet Coke también, o Diet Pepsi en este caso, ¿verdad? ¿Y cuál es más? Pues Beyoncé quiere que tú tomes Pepsi. ¿Y cuál es el otro? George Foreman quiere venderte un grill. Y una y otra persona famosa, Oprah, no me acuerdo el nombre, Jennifer, de Leonardo DiCaprio. Hasta Leonardo Messi quiere que tú comas papitas. ¿Y por qué no usan a un gordito como yo? ¿Por qué no usan a alguien que se le cayó el pelo? Y Dios decide usarte a ti. ¿Tú te has puesto a pensar en eso un momentito? No somos famosos, no somos espectaculares, ¿verdad que no? No somos ricos, nadie sabe quién yo soy fuera de esta área por aquí. ¿Y qué me dice eso de Dios? ¿Qué me dice eso del llamado de Dios para mí? Y nos dice lo siguiente: el llamado de Dios conlleva aceptación. Yo quiero que tú le des gracias a Dios en este día. Que tú digas gracias, Señor, porque aún yo, siendo un hombre como Isaías, de labios impuros, viviendo en un pueblo, en una comunidad de labios blasfemos, y aunque tú te haya visto, tú me aceptas, tú me llamas, tú me buscas, tú me usas a mí. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué manera de aceptarte! Y en esa escena, en ese templo, uno de esos serafines va al altar y con unas tenazas toma un carbón encendido. Y yo me imagino que lo primero que pasó por la mente de Isaías es: aquí se acabó todo. Pero ese serafín fue donde él le dijo: ¿ves? Di ves conmigo.
¿Ves? Do you see? He tocado tus labios con este carbón. Tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. ¡Aleluya! ¡Qué amor, qué aceptación tiene Dios por ti! Es pura gracia, es pura misericordia. Ahora nota algo importantísimo. Él quita tu culpa y perdona tus pecados después que simbólicamente tocó tus labios y quitó tu impureza. Porque tú nunca vas a merecer el llamado de Dios. Así que Él te acepta después que quita tu culpa y perdona tus pecados, pero quita tu culpa y perdona tus pecados antes de que te lo merezcas. Di antes conmigo. Antes. Porque ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Ese Dios todopoderoso que aquí en este pasaje se llama Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, quien comanda millares de seres sobrenaturales, seres poderosos, seres espectaculares, decide llamar a Isaías, un hombre, un ser humano, y decide llamarte a ti y llamarme a mí hoy. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y su misericordia y su gracia no dependen de ti y no dependen de mí. Personas como somos, inmerecidos de la gracia de Dios. No, su llamado depende de su santidad, de su decisión, de su amor por ti y por mí. Todo esto depende de Dios. Dilo conmigo, todo esto depende de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a ese llamado en el día de hoy? Porque yo creo que Dios te está llamando. Uno de estos serafines voló y tocó los labios de Isaías. Y después le dijo, ¿ves? Diga, ¿ves conmigo otra vez? Tu culpa ha sido quitada. Esas son las palabras más lindas que puede escuchar un ser humano. Y tus pecados han sido perdonados. Yo estoy terminando. Dios te está llamando hoy. Yo creo que tú entiendes que eres un ser humano frente a un Dios divino. Yo creo que tú entiendes tu condición. Yo creo que entiendo mi condición de pecado frente a un Dios santo, 3 veces santo. Simbólicamente, total santidad. Un Dios perfecto. Pero también yo creo que te has dado cuenta que Dios también es un Dios misericordioso. Un Dios que quiere quitar tu pecado, quiere quitar tu culpa, quiere perdonarte en el día de hoy. ¿Aceptas esa oferta? ¿Hay alguien aquí que diga, pastor, hoy yo quiero aceptar esa oferta de salvación? Hoy yo quiero que Dios quite mi culpa, que Dios borre mis pecados y me perdone. ¿Alguien quiere tomar esa decisión en el día de hoy? Es la decisión más importante que tú puedas tomar. Y yo quiero darte la oportunidad, no quiero obligar nada, yo no manipulo. Dios es quien salva y Dios es quien llama. Pero hoy es claro que Dios te está diciendo, yo quiero quitar tu culpa. Yo quiero perdonar tus pecados. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo hoy como su Señor y su Salvador, que se atreva a levantar su mano y decir, hoy yo quiero que Dios borre mis pecados? Y iglesia, acuérdate que nosotros queremos ser una iglesia que fluye como un río de bendición. ¿Tú lo lees conmigo? Léelo. Queremos ser una iglesia en nuestra comunidad.
¿Por qué? Porque nuestra comunidad lo necesita. Porque ayer mataron a un joven en Providence que vivía en las calles. Nadie sabe quién es. Hay una madre por ahí buscando a su hijo. ¿Vivimos en crisis? ¿Hay dolor en nuestra comunidad? ¿Hay problemas? Y tú y yo, la iglesia, tenemos el mensaje que da alivio, que cambia esa situación. Y por tanto, otra vez, Dios te pregunta en el día de hoy, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y nuestra respuesta debe ser ¿qué? Aquí estoy yo. Envíame a mí. Ponte de pie conmigo un momentito. Señor, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos cambiar nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país? Si a veces yo no puedo ni conmigo mismo, ¿quién soy yo? Y tú me dices, oh, este llamado no es tuyo. Soy yo que quiero hacer eso. Es Dios que quiere quitar culpa y perdonar pecados. Es Dios que quiere restaurar comunidades, ciudades y países. Es Dios que quiere que este mensaje de la buena noticia de salvación se comparta y se predique. Así que, Señor, danos valor para entender el mensaje, no valor para salir. Valor para entender que esto es tuyo y tú lo que quieres es que lo compartamos. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en la esquina, donde quiera que estemos, que proclamemos y modelemos a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformados por tu poder en discípulos saludables. Y nosotros queremos ser un río que traiga bendición, que fluya dentro de nuestra comunidad. Señor, ayúdanos, bendícenos a lograr tu propósito aquí donde tú nos has puesto, en este año que estamos viviendo. Gracias, eterno Dios, porque tú todavía salvas. Porque yo sé que hay alguien aquí luchando con ese llamado a que sus pecados sean perdonados. Y tú te encargas, eterno Dios, eres tú que te encargas de todas esas cosas. Gracias, Señor, porque lo tuyo es mejor que lo que yo me puedo imaginar. Que tus cuerdas de amor han caído sobre mí y son buenas. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos conmigo. Yo quiero cantar esa